Hola, les habla la profesora Natalia y en este video vamos a ver la explicación de algunos ejercicios de progresión aritmética. Bueno, como se ve en la imagen, estamos en presencia de dos progresiones aritméticas. La primera de ellas es una progresión creciente y la segunda decreciente. Ahora vamos a ver algunos elementos importantes de estas progresiones. El primer elemento importante es A sub 1, que corresponde al primer término de la progresión, que en este caso es 2. Si yo quiero saber A sub 3, entonces corresponde al tercer término de la progresión, que en este caso sería 8. Y así sucesivamente. Otro elemento importante es la diferencia. Y la diferencia la obtenemos restando dos números de nuestra progresión. Por ejemplo, si tengo el 8, le tengo que restar el anterior. 8 menos 5, eso me da 3. Y fíjense que eso ocurre con cualquier término de la progresión. Si a 14 yo le resto su anterior, que es 11, también me da 3. Vamos a la segunda progresión. Tenemos el primer término, que en este caso es 4. Si yo quiero saber A sub 4, corresponde al cuarto término, que en este caso es menos 8. Ahora veamos la diferencia. La diferencia, yo tomo cualquier número de nuestra progresión y le resto el anterior. Por ejemplo, menos 4 menos 0, eso me da menos 4. Menos 8 menos menos 4 también me da menos 4. Ok, ¿qué es lo que podemos desprender de acá? En el primer caso la diferencia es positiva, en el segundo caso la diferencia es negativa. Entonces, cuando la diferencia es positiva diremos que es una progresión creciente y cuando es negativa es una progresión decreciente. Vamos entonces con el ejercicio número 1. Los ejercicios que vamos a hacer ahora vamos a utilizar nuestra fórmula, que es que el término enésimo va a ser igual al primer término más n-1 por d, donde n es la cantidad de términos de la diferencia. A sub 1 dijimos antes que era el primer término. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Dice que A sub n es 99, la diferencia es 12, la cantidad de términos es 9. Y tenemos que formar la progresión aritmética. Vamos a tomar primero este dato. Dice que la cantidad de términos es 9. Entonces, sé que A sub 9 es igual a 99, porque sabemos que n es igual a 9. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que A sub 9 lo obtengo del primer término, A sub 1, más n-1 por d, es decir, 8 por d, la diferencia que es 12. A sub 9 a su vez es 99, por lo tanto despejamos, menos 8 por 12, y eso me da A sub 1. A sub 1 entonces nos va a dar que es 99 menos 96 y eso es 3. Tengo A sub 1, pero nos pide formar la PA. Con A sub 1 y con la diferencia ya puedo formar la PA. A sub 1 es 3, como la diferencia es 12 tengo que sumarle 12 y ahí me da 15 más 12 27 más 12 39 y así sucesivamente hasta llegar a los 9 términos. En el siguiente ejercicio nos dan una progresión aritmética y nos piden cuál es el término que ocupa el 18º lugar. Es decir, lo que nos piden es A sub 18. Ahora, con la progresión que nos entrega nosotros podemos desprender algunos datos. Por ejemplo, A sub 1. A sub 1 es 9 y la diferencia la obtenemos restando 14 menos 9 y eso nos da 5. Esa es la diferencia. Ahora, teniendo esos datos, nos piden el término A sub 18. Y A sub 18 sabemos que se obtiene como A sub 1 más 17 por la diferencia. A sub 18 va a ser igual entonces a sub 1, que es 9, más 17 por la diferencia, que es 5. Calculamos y eso nos da 94. Por lo tanto, ese es el término que ocupa la posición número 18. Para hacer el siguiente ejercicio hay que recordar algo muy importante. Si yo tengo una progresión aritmética, es importante recordar que la suma de los extremos, A sub 1 más
A sub 7 va a ser igual a la suma de los que equidistan de los extremos, es decir, que A sub 2 menos A sub 6, más A sub 6. Y eso a su vez va a ser igual a A sub 3 más A sub 5. Y en este caso nos queda un término impar. Ahora, observen lo siguiente. Si yo sumo los subíndices, nos da 8. 2 más 6, 8. 3 más 5, 8. Esas tienen que ir siendo las parejas. Por lo tanto, ¿cuál sería la pareja de la sub 4? Tendría que ser A sub 4, que es lo mismo que decir 2 veces A sub 4. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de una progresión aritmética cuyos términos es impar, cantidad de términos es impar, el término del medio corresponde a la semisuma de los términos de los extremos, o bien 2 veces el término del medio corresponde a la suma de los extremos. Vamos entonces al siguiente ejercicio. El número 3 dice: la suma de los extremos de una progresión aritmética de 19 términos es 94 y el sexto término es 27. ¿Cuál es el 14º término y cuál es el término que ocupa el centro? Entonces, aquí hay varias información que nos sirve. Nos dice que la suma de los extremos es 19 de una PA. Por lo tanto, tengo que el primer término más el último va a ser A sub 19, ya que tiene 19 términos. Eso va a ser igual a 94. Luego dice que el sexto término es 27. Pero veamos, ojo, antes de colocar ese dato, ¿cuánto suman los subíndices? Suman 20. Por lo tanto, si yo tengo A sub 2, este A sub 2 tiene que estar emparejado con A sub 18 para que la suma nos dé 94. Y así sucesivamente. Si yo tengo A sub 6 tiene que estar emparejado con A sub 14 para que los subíndices sumen 20 y eso va a ser igual a 94. Ahora bien, nos dan este dato que es A sub 6. A sub 6 es 27 más A sub 14, eso es igual a 94. Y justamente nos piden este término, el que ocupa la posición 14. Por lo tanto, despejamos y nos queda que A sub 14 va a ser igual a 94 menos 27. O sea, A sub 14 va a ser igual a 67. Ahí entonces pudimos responder la primera pregunta. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el término que ocupa el centro? Recordemos que como es una progresión aritmética con cantidad de términos impares, el término del centro tiene que estar emparejado. A ver, teníamos que A sub 1 más A sub 19 es igual a 94. Entonces, tienen que sumar los subíndices 20 y tienen que ser iguales para que sea el término del centro, o sea, A sub 10 y A sub 10. Entonces, 2 veces A sub 10, eso es igual a 94. Por lo tanto, A sub 10 va a ser igual a 94 partido en 2. Por lo tanto, A sub 10 va a ser igual a 47. ¿Ok? Para el siguiente ejercicio hay que recordar otra fórmula que es la suma de todos los términos de una progresión aritmética que está dado por la cantidad de términos partido en 2 multiplicado por la suma de los extremos de esa progresión aritmética. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 4. Reemplazamos en nuestras fórmulas. Sabemos entonces que la suma de esos 13 términos va a ser igual a los 13 partido en 2 por A sub 1, que no lo tengo, más A sub n, que es 30. A sub n, ese A sub n corresponde a A sub 13, es igual a 30, ya que n vale 13. Ok, nos falta ese A sub 1. Por lo tanto, tenemos que encontrar ese A sub 1 y lo vamos a encontrar con los datos que nos entregan. Entonces, sabemos que A sub 13 va a ser igual a A sub 1 más 12 por D, por la fórmula que vimos anteriormente.
A sub 13 es 30. La diferencia es 2. Despejamos a sub 1 y nos da que a sub 1 va a ser igual a 6. Tengo a sub 1. Ahora reemplazamos, como ya tengo a sub 1, reemplazamos y nos queda que a sub 13 va a ser igual a 13 partido en 2 por 6 más 30. Calculamos 36 por 13 dividido en 2 y eso nos va a dar como resultado 234, que es lo que nos estaban preguntando. En el siguiente ejercicio nos pide calcular la suma de una progresión aritmética y solo nos dan dos datos, la cantidad de términos y a sub 5, que es 34. Primero reemplazamos en nuestra fórmula conocida anteriormente, que a sub 9 va a ser igual a 9 partido en 2 por a sub 1 más a sub 9, que son dos datos que desconozco. Ahora bien, en este ejercicio hay que tener ojo, porque recuerden que a sub 1 más a sub 9 corresponde a la suma de los extremos de una progresión aritmética. Y aquí el dato que me dan es muy importante. Veamos, a sub 1 más a sub 9 son los extremos, ¿verdad? La suma de los subíndices es 10. Por lo tanto, a sub 2 lo tengo que emparejar con a sub 8 y así sucesivamente. Y a sub 5 lo tengo que emparejar con a sub 5. Por lo tanto, a sub 5 más a sub 5 va a ser igual a sub 1 más a sub 9. 2 veces a sub 5 va a ser igual a sub 1 más a sub 9. Pero yo sé cuánto vale a sub 5, vale 34. Por lo tanto, 2 por 34 va a ser a sub 1 más a sub 9. 34 por 2, eso a nosotros nos da 34 por 2, 8, 68. Eso es a sub 1 más a sub 9. Y eso es lo que me piden, eso era el dato que estaba buscando. O sea, ojo, en el fondo nos estaban dando a sub 5 que corresponde al término central de una progresión aritmética. Y me están pidiendo aquí la suma de los extremos. Entonces, a sub 9 va a corresponder a 9 medios por, y a sub 1 más a sub 9 corresponde a 68. Calculamos y nos da eso 306. En el siguiente ejercicio nos piden calcular el primer término de una progresión aritmética y nos dan la suma, el número de términos y la diferencia. Entonces, reemplazamos primero en nuestra fórmula de la suma. Sabemos que la suma de todos los términos va a ser igual a n partido en 2 por a sub 1 más a sub n. Como n vale 17, a sub 17. Nos faltan estos dos datos, pero veamos, ¿con qué podemos trabajar? Podemos trabajar con a sub 17. A sub 17 yo lo puedo obtener con a sub 1 más 16 por la diferencia, y la diferencia es 8. Entonces, a sub 17 va a ser igual a sub 1 más 16 por 8, que es 128. Teniendo este dato, puedo reemplazar a sub 17 en nuestra fórmula principal, ya que va a quedar todo en función de a sub 1. Reemplazamos entonces en nuestra fórmula principal y nos va a quedar 1343 va a ser igual 17 partido por 2 por a sub 1 más y a sub 17, que es a sub 1 más 128. Nos queda 1343, ese 2 lo pasamos multiplicando, 17 por 2 veces a sub 1 más 128. Y simplemente trabajamos. 1343 por 2 partido en 17 va a ser igual a 2 veces a sub 1 más 128.
Trabajamos, ese 128 pasaría restando a toda esta multiplicación y luego C2 pasaría dividiendo, despejando así A sub 1. A sub 1 entonces nos daría 15. Nuevamente estamos en presencia de una progresión aritmética y nos dan la suma, el primer término, el número de términos y nos piden la diferencia. Vamos entonces a reemplazar en nuestra fórmula de la suma, que dice que la suma va a ser igual a n partido por 2 por el primer término más el término enésimo, que en este caso es a sub 8. Despejamos, nos quedaría 104 por 2 partido en 8 va a ser igual a 6 más a sub 8. Despejamos, ¿cierto? El 2 en el... entonces simplificamos y eso nos da 26. El 6 pasa restando y despejamos a sub 8. A sub 8 nos queda 20. Nos piden la diferencia, no a sub 8, pero este dato nos va a servir para calcular la diferencia, porque sabemos que a sub 8 yo lo puedo representar como el primer término más 7 veces la diferencia. Sabemos que a sub 8 vale 20, sabemos que a sub 1 vale 6, más 7 veces la diferencia. Despejamos, nos quedaría 20 menos 6, 14, es igual a 7b. Dividimos y nos queda que la diferencia es 2, que es el dato que nos estaban pidiendo. Nos piden calcular n, sabiendo la suma, el término enésimo y la diferencia. Partimos entonces utilizando la fórmula de la suma, que dice que 150 va a ser igual a n partido por 2. Multiplicado a sub 1 más a sub n, que es 55. En este caso tenemos dos incógnitas, así que tenemos que empezar a trabajar con información que nos pueda entregar nuestros datos. ¿Qué sabemos? Sabemos que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Sé el término a sub n, que es 55. ¿Sé el a sub 1? No lo sé, por lo tanto lo dejo tal cual. Más la diferencia es 5. Así que multiplicamos término a término, 5n menos 5. Despejamos a sub 1 para poder reemplazarlo luego en nuestra fórmula principal. Nos quedaría 55 más 5 menos 5n, eso es igual a sub 1, es decir, 60 menos 5n es igual a sub 1. Teniendo esto, a sub 1 lo puedo reemplazar entonces en mi fórmula general, porque de esa manera nos va a quedar una sola incógnita que va a ser n, que es el dato que me están pidiendo. Entonces, reemplazamos. Nos quedaría 150 va a ser igual a n partido por 2 por a sub 1, que es 60 menos 5n más 55. Despejamos y trabajamos. N por, 60 más 55, 115 menos 5n, 300. Multiplicamos término a término. Podemos dividir todo en 5. Podemos igualar a 0. Quedándonos una ecuación cuadrática que podemos factorizar buscando dos términos que multiplicado me den 60 positivo y que sumado me den menos 23. Ese es el caso de 20 menos 20 menos 3. Por lo tanto, n va a ser igual a 20 o n va a ser igual a 3. Y eso era lo que me estaban pidiendo.
Existen dos posibilidades, que la cantidad de términos sea 20 o que sea 3. Vamos a nuestro último ejercicio. En una PA, la suma del cuarto término con el 12º es 116 y la del noveno término con el 15º es 172. Calcular A sub 1. Traspasamos toda esta información en lenguaje matemático. A sub 4 más A sub 12 es igual a 116 y A sub 9 más A sub 15 es igual a 172. Tenemos esos datos. Ahora, tenemos que siempre en los ejercicios de este estilo, que tenemos términos diferentes, siempre hay que dejarlo en función de A sub 1 y de la diferencia, que es lo que conocemos. Por lo tanto, sabemos que A sub 4 es igual a A sub 1 más 3 veces la diferencia. Sabemos que A sub 12 es A sub 1 más 11 veces la diferencia. A sub 9. Teniendo esta información, vamos a reemplazar en cada uno de ellos. Por lo tanto, en 1 tenemos A sub 12 es A sub 1 más 11 veces la diferencia. A sub 9 es Ahora, podemos aquí reducir términos semejantes. A sub 1 más A sub 1 y 3 más 11. Y en 2 también podemos reducir. Nos queda 2 veces A sub 1 más 14 más 8, que es 22 de diferencia. Ahora sí, si se fijan, nos va a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, podemos hacer un sistema de ecuaciones. Y podemos simplemente restar. 2 A sub 1 menos 2 A sub 1 se va. 14 menos 22 nos queda menos 8 de diferencia. Vamos a hacerlo acá al ladito. Entonces, de hecho voy a borrar aquí, si eso ya lo tienen aprendido, lo voy a borrar para poder tener más espacio. Entonces dijimos que era menos 8 de diferencia y 116 menos 172 menos 56. Sabemos entonces que la diferencia va a ser igual a 7. Ahora nos falta calcular A sub 1. Por lo tanto, podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Si reemplazamos en 1, nos quedaría 2 por A sub 1 A sub 1 nos quedaría entonces en, nos quedaría entonces en 9, que ese era el término que nos estaban pidiendo. Con estos ejercicios doy por terminadas las explicaciones y recuerden que el buzón de consulta siempre está abierto. Saludos a todas y a todos.